Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Hoy vamos a hacer este cinturón de cuero. Antes de empezar, no olvides suscribirte a mi canal. Primero mide tu cintura y agrégale 20 centímetros para el ajuste. Luego marca la longitud y corta la pieza de cuero. Asegúrate de hacer el corte lo más eficiente posible para tener un corte limpio. Paso número 2. Vamos a eliminar el exceso y corregir los bordes de la pieza cortada. Para este paso vamos a utilizar esta pequeña herramienta de marroquinería llamada refilador de bordes. Esta herramienta de trabajo es muy útil para redondear los bordes de la pieza de cuero, brindando mayor estética al producto final. Si eres un entusiasta en el arte en cuero, quédate hasta el final del video. Paso número 3. Vamos a moldear el extremo final del cinturón como se observa en el video. El diseño de este acabado es de gusto personal. Paso número 4. Vamos a pintar el cinturón. Para este tipo de cuero vamos a utilizar pintura inflamable en color café. Vamos a empezar pintando una chapeta de 3.5 centímetros de ancho. Para el proceso de pintado vamos a utilizar una base para no manchar nuestra mesa de trabajo y también esponja de buena calidad. De partida empezamos aplicando pequeños golpecitos para que la pintura penetre en la pieza de cuero. Te recomiendo utilizar 2 capas de pintura para que el resultado sea más notorio y más duradero. No te olvides de pintar absolutamente todos los lados a las piezas de cuero. Ahora le vamos a aplicar pintura al cinturón en cuestión. De la misma forma vamos a aplicar pintura a todos los lados posibles. A continuación, una breve referencia del resultado final del proceso de pintado. Paso número 5. Vamos a hacer los agujeros para la hebilla. Vamos a utilizar un molde que contiene 8 orificios a una distancia promedio de 2.5 centímetros entre cada una de ellas. También vamos a utilizar un punzón para marcar los puntos respectivos donde se va a generar los orificios. Vamos a utilizar una pieza de queso de marroquinería y también un sacabocado de 4 milímetros. Tomando como referencia los puntos marcados, vamos a hacer los agujeros respectivos. Si continúas viendo este video, más adelante te enseñaré cómo poner una hebilla a este tipo de cinturones de cuero. Antes de continuar con el proceso de montaje de la hebilla, vamos a aplicar grasa a este cinturón de cuero. La grasa es muy útil para darle resistencia y brillo a la pintura y también suavidad a la pieza de cuero.
Después de aplicar grasa a la pieza de cuero, vamos a pulir los bordes. Para este paso vamos a utilizar esta herramienta llamada bruñidor redondo. Dejen en los comentarios cómo le llaman a estas herramientas de trabajo en tu país. Paso número 6. Vamos a aplicar el montaje de la hebilla con sus respectivos accesorios. Primero vamos a aplicar costura para unir la chapeta con la hebilla. Vamos a insertar el pasador metálico y vamos a marcar un punto donde se va a generar el orificio para el tornillo de ajuste. También vamos a hacer el agujero en la correa. Recuerden que estamos utilizando sacabocado de 4 milímetros para generar los agujeros respectivos. Con todos los elementos a disposición empezamos a montar la hebilla con la correa. Insertamos primero el pasador metálico a la correa y luego la correa lo vamos a penetrar a la chapeta que contiene la hebilla. Y por último, con tornillos metálicos vamos a llevar a cabo el ajuste final. Si no quieres utilizar tornillos, también puedes utilizar remaches metálicos. Sin embargo, también puedes aplicar una costura creativa. A continuación, el resultado final, proceso de producción de un cinturón artesanal en color café. No olvides suscribirte a mi canal para más contenido y recuerda, no necesitas ser un experto para hacer este tipo de artesanías, solo necesitas tener el ingenio, la pasión y la creatividad. Yo me llamo Jos y les veré la próxima semana. Buena suerte, cracks.